en nuestra primera rueda de prensa de la película Las Nieves estamos muy contentas de estar en el festival, de tener la oportunidad de enseñar la película aquí, de estar rodeada de ellos y también de mis productores. Y bueno, tenemos muchas ganas de hablar de la película y de que nos contesten vuestras impresiones. Es una película que nace de varios puntos. Uno de ellos, sin incidir mucho para luego también hablar más, es que me fascinaba bastante el contraste entre la hiperconexión y el aislamiento que vivían estas generaciones de chicos y chicas, y por supuesto también hay cierta nostalgia de mi propia adolescencia, y quería hablar un poco, bueno, pues de estas generaciones, hacer un retrato que no fuese sofisticado, que fuese lo más honesto posible, y bueno, esperamos haberlo conseguido. Pues pasemos a las preguntas. Allí. Buenos días, bienvenidos. Javier Tito para forolibre.com. Enhorabuena por la película, me ha parecido un thriller muy bien armado. Yo quería preguntarte sobre todo por el casting, porque tú hablabas de que fuera muy honesto, muy veraz. No sé cuántos de los actores tienen experiencia, si algunos han estudiado algo relacionado con interpretación, y si ha habido feedback con esta nueva generación, porque tocáis temas que están ahora muy en boga, todo el tema de la nueva Instagram, Internet. ¿Cómo ha sido el hilar esa tela de araña en la que todos acaban un poco atrapados, que tú has dicho que querías comparar un poco lo que es la hiperconectividad con ese momento en el que todo falla y en el que tienen que recurrir a hablarse entre ellos dejando los teléfonos? Muchas gracias. Bueno, respecto al casting, todos ellos son actores noveles, a excepción de David, que había hecho un papel en una película anterior. Obviamente teníamos que buscar un reparto de 9 chicos y chicas adolescentes. Son edades en las que cambian muy rápido, desde que empezamos la preproducción hasta que se rodó la película. Si hubiéramos escogido un cast, habría cambiado. Los, por ejemplo, eran todos menores cuando empezamos a trabajar en Las Nieves. Entonces lo que hicimos fue un casting abierto por toda Galicia. Hubo muchas respuestas, anotaron más de 600 chicos y chicas, y entonces, bueno, pues dediqué el verano a entrevistarme con todos los que quisieran venir, porque el único requisito era saber hablar gallego y querer, bueno, hacer la película. No se contó mucho de la película, pero se ve que había bastante hype porque se hiciera una película de adolescentes allí, porque se anotaron muchísimos. Entonces, se hicieron varias rondas de casting hasta llegar a este casting. Empezamos simplemente yo haciendo una entrevista personal con ellos, en la misma, o sea, sin nadie más, y hablando un poco con ellos, que también fue muy enriquecedor para mí, hablar con todos esos adolescentes para también darle veracidad después a muchas cosas de la historia. Y después fueron pasando pruebas y empezamos a hacer como cruces. Todavía no estaban definidos los roles que iban a seguir los personajes. Y una vez cerramos este cast, dijimos, ok, esta es nuestra pandilla, construimos la pandilla porque entre ellos no se conocían, son de diferentes sitios de Galicia además, no se conocían, y empezamos a trabajar a todos los niveles, a nivel de interpretación, a explicarles lo que era un rodaje, todo de una manera muy distendida y generando un ambiente de confianza y sobre todo conmigo, que después les iba a dirigir. Y después hicimos convivencias también en el pueblo donde se rodó la película, que eso fue muy interesante, las localizaciones para donde se hicieron, donde eran sus casas, donde se iban a, no sé, pues a tomar las cervezas. Y funcionamos muy bien como pandilla. Bueno, ellos son muy amigos, saben que lo cuenten ellos después, pero que conseguimos eso, y esto era muy importante porque toda la película se sostiene en sus interpretaciones y todo el punto de vista está puesto en ellos, y si eso hubiera fallado no habría película. Entonces eso fue uno de los procesos más importantes a nivel de dirección que tuve en la película, que fue encontrarlos y después obviamente pues dirigirlos. Y segunda pregunta que me hacía sobre el tema de las redes sociales, el hecho que sucede en la película no es digamos, la trama más importante de la película, no es una película que hable sobre los peligros de las redes sociales, etcétera, ¿no? Sino cómo una pandilla de adolescentes transita determinadas emociones en un momento determinado de su vida por un hecho dramático. Pero sí que es verdad que cuando digo que intento ser honesta, es que trato ese hecho de una manera muy natural, porque es que no son gente mala haciendo cosas malas, es gente buena a la que le pasa algo malo sin querer, porque realmente es muy naif como lo comparten, ni siquiera se dan cuenta. Y luego tienen que afrontar, a medida que lo van entendiendo, que es a través de toda la historia de la película, que eso que hicieron tuvo unas consecuencias y que ellos son responsables de eso. Pero no hay un primer punto de vamos a hacer esto para fastidiar a alguien, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante también, porque de esta manera es como suele suceder muchas veces estas cosas. Y ese es el peligro, el
no ser conscientes de la magnitud que puede alcanzar el compartir un vídeo íntimo de una persona. Y por ahí espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Sonia. Siguiente pregunta. Digo muchas gracias porque rara vez escucho un discurso tan claro y también construido. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, soy Alicia de la agencia EFE. Os quería preguntar en general, principalmente a los actores, pero también a ti. Estas películas que hablan de las consecuencias de las cosas, llegar un poquitín más allá del hecho físico, ¿afectan luego en la vida de uno? ¿Os hace pensar cosas que habéis hecho, cosas que habéis compartido por internet? ¿Os hace pensar en ello o pensáis que estáis haciendo una película y punto? Y para la directora exactamente eso. Cuando haces una película como esta, ¿qué pretendes? O sea, ¿cuál es tu máxima aspiración? ¿Nos quedemos con un thriller muy mono porque está muy bien contado y nos lo pasemos muy bien? ¿O que pensemos un poquito más? Gracias. ¿Queréis contestar vosotros a lo que ha preguntado de las redes y tal? Vale. Pues mi personaje es un personaje que tiene bastante importancia en lo que es el hecho dramático. Yo personalmente me veo un poco fuera de su personalidad, que fue una cosa que al principio me hizo que me costara empatizar un poco con ella. Pero al final, con el paso de los días, trabajando mucho el personaje, te pones en su lugar, en sus zapatos, y abres la mente también a otros sucesos que pueden haber pasado en otros momentos de la vida, como tú has dicho, y nos podemos quedar con eso. Yo creo que es una película de la que se sacan muchos aprendizajes, tanto nosotros como el espectador. Sí, que yo creo que pasa algo parecido a lo que nos puede pasar ahora a nosotras, y es que en esa etapa en la que pueden pasar este tipo de cosas, muchas veces no somos conscientes, como pasa en la película, que no se sabe qué hacer, y yo creo que todas ahora mismo nos vemos un poco así, viendo pues nuestro pasado y en los entornos en los que hemos estado o en los que hemos compartido cosas, en los que, vale, ahora con cierta edad podemos interpretar lo que pudimos haber hecho, pero en ese momento, por la edad en la que vives, no eres consciente de lo que puedes o no hacer, no tienes la madurez suficiente para poder hacer una cosa u otra. Y yo creo que en la película pasa algo muy parecido, que estos amigos no saben qué hacer frente a lo que pasa, ¿no? Y es lo que da lugar a que pasen cosas, ¿no? Pero Irene, ¿quieres aportar algo? Bueno, yo creo que sí que es algo con lo que la juventud se puede identificar, porque siempre en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que hemos hecho algo y más adelante arrepentirnos totalmente de lo que hemos hecho y no pensar en las consecuencias que podían traer nuestros actos, ¿no? Entonces al final yo creo que esta película también te hace pensar un poco en que antes de hacer algo tienes que pensar lo que podría llegar a pasar y que te podrías arrepentir en un futuro, pero bueno, que también de los errores se aprende y pues que al final todo pasa por algo y pues bueno, es una película yo creo que sí que te hace aprender eso y pues te puedes identificar a mucha gente. Bueno, yo creo que Sonia y todo el equipo nos ayudó, lo que decía también Andrea, a empatizar mucho con nuestro personaje a la hora de interpretarlo. Y esto siempre lleva a reflexionar sobre lo que conlleva, los riesgos que tienen las redes sociales y a mí personalmente también me ayudó a reflexionar sobre cosas que había hecho en mi pasado o que me habían sucedido en mi pasado y sí que ayudó esa reflexión. Sí, bueno, yo creo que las redes sociales tienen tanto su lado bueno pues, como su lado malo, ¿no? Yo creo que a esas edades pues, te centras más en el presente, lo que dice Jacob, no piensas a largo plazo y bueno, eso a veces pasa factura. También es bonito vivir el presente, ¿no? Pero bueno. Porque esos temas no. Mindfulness. Yo
Yo creo que las películas son procesos vivos que tú crees que vas a llegar a un sitio, al espectador, y dices, yo lo que quiero es que la gente tal, y luego pasan millones de cosas que no esperabas, y eso también es lo bonito, porque es un proceso vivo y no es un proceso en la que yo decida lo que el espectador tiene que pensar. Yo tenía un par de cosas claras aquí, y era que quería estar con ellos y intentar que la espectadora viviese el viaje emocional de estos chicos. No juzgarlos, sino vivir el viaje emocional. Y realmente creo que hay una pregunta que podríamos hacernos, que es que si a ti te hubiera pasado, ¿qué habrías hecho tú en tu adolescencia? Es decir, si a ti o sea, que de alguna manera, a pesar de las cosas malas que pueden pasar, tú empatizas con ellos y entiendes el viaje que viven y a veces dices, hostia, ¿por qué están bailando si está pasando esto? Y dices, es que yo creo que quizá hubiera hecho. O sea, y para mí eso era importante, y para hacerlo necesitábamos que el proceso emocional de los actores y de los personajes nos sirviese para empatizar, no juzgarlo desde arriba. Y a eso me refiero con intentar ser honesta, que no sé si lo he conseguido o no, pero ser honesta, que no todo el mundo es bueno o es malo, que la vida está llena de contrastes y que lo bonito está en las contradicciones y que hay que sospechar de la conducta esperada. Que tú crees que si alguien hace esto, después la reacción va a ser esta, y la vida, y estoy segura que todas nos ha pasado, dices, bueno, mira, está pasando una cosa completamente